Hola, ¿cómo están? Vamos a comenzar a ver lo que es la lámina número 2 para lo que es la materia lenguaje tecnológico, que hace referencia a los tipos de línea que vamos a utilizar. Estos tipos de línea no son exactamente iguales para todas las representaciones que vamos a hacer, sino que van a operar con diferentes tipos de grosores. ¿Para qué? Para que esos planos puedan ser legibles y pueda ser más fácil la comunicación con otros profesionales dentro del área. Para poder ver esto, tenemos que hacer uso de la norma IRAN 4502, que dentro del dibujo técnico habla de las líneas, ¿sí? Y aquí, por ejemplo, vemos en esta tabla los distintos tipos de línea que hay. En este caso habla de un tipo de línea llamada A, que su representación es continua, su espesor es grueso y tiene una proporción de 1. Ahora vamos a ver esto qué es. En este caso, esto sirve para dibujar contornos y aristas visibles de las piezas. Ahora vamos a ir a la lámina y lo vamos a ir viendo. En el caso del tipo B, también tenemos una línea continua, pero es fina y la proporción es un 20% con respecto a la línea continua gruesa, ¿sí? Quiere decir que es de un 20% en comparación a cómo hago la parte de contornos y aristas visibles. Esto me sirve para la línea de cota, auxiliares, rayados en cortes y secciones, en fin, diferentes opciones. Tengo en este caso lo que es el tipo C, que es interrupción en áreas grandes, ahora lo vamos a ver en la lámina, que también es continua, fina, y de una proporción de un 20% con respecto a la continua. Luego tenemos la E, que tenemos este tipo de representación, que se la designa de trazos medio, y la proporción es de 0,5, o sea, un 50% con respecto a lo que es la parte de contorno de las piezas, ¿sí? Lo que es el grosor. En este caso nos sirve para los contornos y las aristas ocultos, ¿sí? Que son todos trazos, pero con un grosor de 0,5 comparado con la línea continua. Tenemos trazo largo y trazo corto, que nos sirve, por ejemplo, para ejes de simetría, ¿sí? Cuando la pieza es igual de un lado del eje que del otro, o sea que es un espejo. Tenemos trazo largo, trazo corto, fina y también 0,2, o sea un 20% de cómo yo voy a representar la parte de contornos de la pieza. Y así van apareciendo distintas opciones de trazo largo, trazo corto para diferentes opciones en cada una de ellas. Vamos a ver lo que es ahora la lámina número 2. Esta es la lámina número 2 que vamos a realizar este año. Esta tabla, que es la que viene en la norma IRAN, está colocada en esta parte de la tabla. Ustedes pueden o imprimir este PDF que yo les voy a enviar, recortar y pegar esta parte de la tabla al costado del rótulo, o si no directamente proceder a trazar y dibujarla y realizar la caligrafía pertinente. En este caso tenemos aquí esta pieza y tenemos aquí esta otra pieza, ¿sí? La cual lo estoy viendo de frente y acá estoy viendo un lateral de la pieza. Si empezamos por aquí, vemos que tenemos acotado, por ejemplo, D, E, A, que hace referencia a esta tabla. Por ejemplo, A, que me habla del contorno y el arista visible de la pieza. Todo el contorno, ¿sí?, va a ir con una línea continua gruesa, como pueden ver, es lo que tiene mayor grosor aquí en la lámina, ¿sí? Luego tenemos, por ejemplo, D, que me habla de este tipo de representación que es continua y es de 0,2. Ven que pueden ver que tiene mucho menos grosor que la línea continua, o sea de un 20%, donde me dice que es una interrupción de vistas y cortes parciales, haciendo este tipo de línea a mano alzada, ¿sí? Esto se lo hace a mano alzada. Luego tenemos el tipo de línea E, que me habla aquí, que es de trazos, media 0,5, que sirve para contornos y aristas ocultas. En este caso, este tipo de línea, que son todos
digamos, guiones, va a tener una proporción de 0,5 con respecto a la línea continua, ¿sí?, que nos habla de los contornos. Luego tenemos aquí este rayado, ¿sí?, este rayado que lo simboliza con la letra B y me dice que está hecho con una línea continua fina y con una proporción de 0,2 con respecto a 1, que es la parte de contornos, ¿sí? Este 0,2 que me dice que sirve para rayados en cortes y secciones. Aquí hay un rayado, se ha hecho un corte de esta pieza, se representa con un rayado a 45 grados con 2 milímetros de separación entre línea y línea del rayado. Pero como vemos acá, ya nos vamos dando cuenta cómo se utilizan distintos tipos de línea en base a lo que yo tengo que representar. Con respecto al eje de simetría, que es este que pasa por aquí, ¿sí?, que lo tengo representado, la parte de eje de simetría aquí, trazo largo, espacio, trazo corto. Es fina, 0,2 es la proporción con respecto al 1 del contorno de la pieza. Luego aquí tenemos otra pieza, la cual está vista de frente y está aquí en la parte lateral, o sea, todo este rectángulo que yo veo acá, aquí arriba cuando miro de frente, es lo que veo aquí de este lado cuando lo miro de manera lateral. Y estos agujeros pasantes que yo veo aquí, cuando lo miro de manera lateral, lo veo como línea de trazo, ¿sí? Ahora bien, tengo lo que es la parte de línea continua gruesa, que es todo el contorno de la pieza, incluido los agujeros pasantes, ¿sí? Tengo esta parte que la tengo aquí como tipo de línea C, que es una interrupción en áreas grandes, lo que me dice que esta pieza continuaría. Entonces, para no dibujarla en su totalidad, se hace este tipo de representación que tengo aquí aclarado cómo se hace, que va en línea continua, fina y una proporción de 0,2, ¿sí? Aquí tengo las distintas variables, tengo por ejemplo las acotaciones, que las acotaciones me dicen líneas de cota que también van con una línea continua, ¿sí? La representación es continua, fina y de 0,2. En el caso de las acotaciones, que lo vamos a ver más adelante, yo tengo la línea de referencia, que es esta que nace aquí, la línea de cota, la punta de flecha, que son muy delicadas estas puntas de flecha, y lo que es el texto de la cota que iría sobre la línea de cota, ¿sí? Eso lo vamos a poder desarrollar mucho mejor cuando veamos acotaciones. Aquí lo que tengo es la pieza vista de manera lateral, de manera que queda continuo, ¿sí? Debo continuar las líneas, esto lo debo continuar, y aquí los agujeros pasantes quedan a la misma altura que estas líneas de trazo que se pueden ver cuando realizo la parte lateral de la pieza. En este caso está todo señalizado qué tipo de línea se usa para cada una. Nosotros lo que vamos a tener que hacer es trabajar con el lápiz HB, con lo que es la parte de todos los contornos, y luego utilizar el 2H, por ejemplo, para lo que son las líneas de cota, los rayados en cortes y secciones, ¿sí? Cortes y bordes imaginarios. Y en el caso del tipo de línea E, que trabajamos con una proporción de 0,5, porque es un tipo de línea media, ahí vamos a tener que realizar una ligera presión en el lápiz para que se note una diferencia entre lo que es, digamos, un término medio entre lo que es el grosor del contorno y el grosor de las líneas de cota. Como pueden ver, este tipo de línea está en un punto medio entre el contorno y la línea de cota. Eso es lo que vamos a tener que ir realizando. Ahora bien, tenemos que en el caso de las líneas me dice que yo puedo emplear diferentes grupos. Por ejemplo, si yo estoy utilizando el grupo A, estoy trabajando con esta columna, digo, bueno, voy a tener
un determinado grosor para el tipo de línea A, para el tipo de línea B un determinado grosor, para el tipo de línea C una determinada proporción. Voy a tener que hacerme valer en base a lo que son las columnas, si elijo una columna o elijo la otra, ¿sí? Entonces me voy a tener que ir relacionando con este tema en base a la columna que yo elija, ya sea E, D, C, B o A. En el caso de este tipo de líneas, que son este tipo de trazo, espacio vacío, trazo, espacio vacío, aquí me indica que la separación entre trazos es de 1 milímetro y cada trazo puede tener 3 milímetros o 4 o 6 o 8 o 10. ¿Sí? Yo voy a elegir si voy a trabajar. Siempre voy a dejar 1 milímetro de separación y voy a hacer que estos trazos tengan o 3 o 4 o 6, pero tengo que elegir una determinada medida, ¿sí? No puedo hacer un trazo de 3, otro de 4, otro de 6, tiene que tener una determinada medida. En el caso del trazo largo, espacio, trazo corto, la separación sigue siendo de 1 milímetro, pero en este caso, si yo elijo que el trazo corto tenga 2 milímetros, el trazo largo lo voy a tener que multiplicar por 5, o sea, el trazo corto 2 milímetros por 5 me da 10. Si elijo un trazo corto de 3 milímetros, el trazo largo va a pasar a tener 15. Si elijo uno de 4, va a pasar a tener 20. ¿Sí? De la misma manera operan estas tres filas, que tengo que tener en cuenta esta separación y el valor que yo elija en el trazo corto, multiplicarlo por 5 para obtener estos otros tipos de trazo. Cuando nos encontremos en la presencialidad con las distintas burbujas, vamos a ir haciendo más hincapié sobre este tipo de lámina. Yo ahora voy a subir este PDF para que comiencen a verlo y lo vamos a ir desarrollando a medida que nos encontremos en la presencialidad. Saludos para todos.